Gloria al Señor. Como hablábamos recién, como adorábamos recién en el tiempo de adoración, qué bueno cuando nos presentamos delante de Dios y le decimos al Señor: tómame, Señor, toma toda mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Qué bueno es decirle al Señor: aquí estoy. Qué bueno. Hablábamos hace unos instantes acerca de que no es bueno apartarse, de que es bueno permanecer, de estar allí, porque la bendición de Dios nos sorprende. Como hablaba recién el hermano, estoy esperando, ¿verdad? Y sé que algo mejor viene, que Dios tiene algo mejor preparado para mí. Es una declaración poderosa de fe. Es una declaración poderosa de fe. Sé que Dios tiene algo mejor para mí. Gloria a Dios. Dios ha extendido su misericordia y continúa habiendo trabajo Dios en la vida del hermano, en su familia. Está viendo la mano poderosa de Dios en su casa. Y me gustó lo que dijo cuando él dice: sé que Dios tiene algo mejor para mí. Sé que Dios tiene algo mejor para mí. Y eso es lo que nosotros creemos, que Dios tiene algo mejor para nosotros. Que Dios tiene algo mejor para nosotros. Este 2022, como lo hemos hablado muchas veces, es un año en el cual nosotros nos estamos preparando para entrar en el secreto del Señor con los pilares, los cuales van a determinar un año de victoria, un año de bendición sobre la vida de nuestro ministerio, un año de bendición sobre la vida de todos aquellos que formen parte de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, en cualquier ciudad, en cualquier lugar donde allí se encuentren. La bendición de nuestro Dios va a llegar. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio se va a profundizar, ¿verdad?, en el secreto del Señor. Nuestro ministerio, nuestra iglesia, cada uno de nuestros hermanos, vamos a profundizar nuestra fe, vamos a profundizar nuestra consagración, vamos a enfocarnos en el evangelismo, en la educación, en el mentoreo y en el discipulado, cosas de las cuales Jesús habló. Y por algo Jesús habló de estas cosas. ¿Por qué será tan importante que Jesús hablara de estas cosas? ¿Por qué Jesús llamaba a la gente que estaba cerca de él, les decía discípulos? Discípulos. Jesús tenía, y todos lo sabemos, 12 discípulos. 12 que eran muy cercanos a él. Pero dentro de ese grupo de 12, habían un par que estaban un poquito más cerca de Jesús, a los cuales mentoreó. Una cosa es discipulado y otra cosa es mentoreo. La palabra de fe, ¿verdad? La educación fue para todos. Jesús les enseñó a todos sus discípulos. Jesús le transmitió fe a todos sus discípulos. Pero, además de sus discípulos, Jesús tenía unos allí muy cercanos a los cuales mentoreaba. A esos que mentoreaba eran aquellos a los cuales Jesús les mostraba los secretos del reino. Por eso cuando Jesús no le dio las llaves del reino a Tomás, Jesús no le dio las llaves del reino a Judas, Jesús no le dio las llaves del reino a ningún otro. ¿Se la dio a quién? A quien él estaba mentoreando. Y estaba mentoreando a uno de sus discípulos llamado Pedro. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. La palabra, la extensión de la palabra, la extensión de la bendición de Dios es amplia y es para todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, como dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la palabra de fe y de salvación, a través del evangelismo, a través de la predicación de la palabra, del anuncio de la venida de Cristo, produce la salvación de la vida, la salvación del alma, la salvación de nuestras circunstancias. Jesús no vino a salvar al mundo en sí mismo, sino a lo que se había perdido. Lo que se había perdido eran las personas de este mundo que habían ido atrás de sus ideales. Y lo vemos en la historia, lo vemos a nuestro alrededor. La gente va atrás de sus ideales, detrás de sus pareceres, detrás de sus colores, detrás de sus banderas, detrás de su misticismo, detrás de sus formas, detrás de los palitos, detrás de los inciensos, en fin, va detrás de muchas cosas.
Pero Jesús dijo algo muy interesante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La propuesta de Jesús iba más allá de un palito que se quema, iba más allá de un papel, de una foto, de una imagen, de estampita que se rasga, iba más allá de una escultura que la hace el hombre. La propuesta de Jesús se extendía hasta la eternidad. Jesús, el mensaje de Jesús era de que Él era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios y se anunciaba a sí mismo como el Hijo de Dios. Cuando estaba allí en el templo, había tenido unas situaciones bastante complicadas, varias discusiones con los sabios de la época, y eso lo vemos registrado en el libro de Juan, capítulos 7 y 8, y allí hay un montón de situaciones en las cuales Jesús discute con los creyentes de la época, discute con los judíos de su entorno, con los judíos creyentes y con los judíos no creyentes. ¿Por qué? Porque habían judíos que creían que Jesús era el Hijo de Dios y habían judíos que creían que Jesús era uno más. Al tal punto que algunos judíos que creían que Jesús era uno más, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 52, esos judíos le dicen a Jesús lo siguiente: respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Entonces escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó un profeta. O sea, eso le llegaron a decir a Jesús. Le dijeron, che, vos sos de Lascano, vos sos de Melilla. ¿Cuándo se levantó un profeta de Melilla? ¿Cuándo se levantó algo bueno de Lascano? Escudriñá, fijate, investigá. Eso le dijeron a Jesús. ¿Me explico? La gente que lo rodeaba le decía eso. Entonces allí Jesús fue, ¿verdad? Y como todo buen hombre, ¿verdad? Fue, y hombre de fe, un hombre que estaba dando un ejemplo, se internó en el secreto de Dios. En el secreto de Dios en el cual nosotros estamos yendo hacia ese secreto de Dios en este 2022. Allí Jesús, como lo dice el versículo 53, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. Después de que tuvo esa discusión, esa situación molesta, ¿verdad? Que le pinchó el corazón de Jesús, que atentó contra su ciudadanía, contra su pertenencia, el sentido de pertenencia de un lugar. A ver si usted me entiende. El sentido de pertenencia de un lugar. Yo le digo a usted de dónde es? Y usted puede decir, yo soy de Lascano, yo soy de Melilla y a mucha honra, ¿verdad? O yo soy de Ecuador, o yo soy ¿verdad? De diferentes países que nos van a escuchar y a mucha honra. Soy de Buenos Aires, soy del Chaco, soy de Paraguay, de Asunción, de Piribihuí, yo qué sé, ¿verdad? De muchos lugares. Y a mucha honra podemos decirlo, orgulloso de ser de ese lugar. Pero a Jesús le dijeron, de ese lugar no salió nunca alguien que hablara de Dios. ¡Wow! Esto es fuertísimo, porque le dijeron a Jesús que de allí nunca se había levantado ningún profeta. Y Jesús se había levantado a anunciar la salvación del mundo a través de sí mismo. La salvación del mundo a través de sí mismo, algo muy fuerte, algo tremendo en su entorno, en su época, en su momento. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque yo quiero que usted se identifique en el lugar donde usted se encuentra en este momento. ¿Dónde usted está y de dónde usted viene? ¿Quién ha sido usted en su ciudad, en su barrio, en su entorno, en su familia? Y de pronto la gente no va a dar 2 mangos por usted, no va a dar 2 pesos por usted. Pero Dios sí. Dios se la juega toda por nosotros. Dios se la juega toda por nosotros sin importar lo que hayamos vivido, sin importar lo que la gente diga de nosotros. Entonces Jesús se paró frente a los judíos que no creían. Y así en el versículo 21 de Juan capítulo 8, vamos, Juan capítulo 8, versículo 21, Jesús le dice, otra vez os digo, ¿verdad? Otra vez le dijo Jesús, yo me voy, le dijo Jesús, así nomás de una, yo me voy. Jesús estaba en el monte de los olivos y se fue al templo, y estaba en el templo y allí enseñaba. Y Jesús les dijo, yo me voy, y me buscaréis. Estaba diciéndole a la gente que le dijo, vos no sos nadie, vos no sos de ningún lugar bueno, porque de ahí nunca salió nada bueno. Y Jesús dijo, yo me voy, y ustedes me van a buscar. Esto es desafiante, esto es realmente humillante para alguien, ¿verdad?, que se creía más que muchos. Se creía más que muchos. Muchos en este momento estarán sintiendo, me está hablando a mí la palabra. Yo estoy en esa situación. Yo estoy en esa situación en este momento. Y me buscaréis
pero en vuestro pecado moriréis, le dice Jesús. Así le pone la frutillita de la torta. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así de una, Jesús se puso en el lugar que le correspondía como Dios, y le dijo, yo me voy, y a donde yo me voy, ustedes no van a ir, y ustedes se van a morir en su pecado. ¡Wow! Tremenda palabra de Jesús. Porque por ahí dicen que Jesús es bueno. Y Jesús nunca habla cosas duras, y que Jesús no hablaría así. Cuando el pastor dice una palabra dura y manda una palabra de exhortación, una palabra de reclamo, y de pronto suelta una palabra enérgica sobre alguien, le dice, por ese camino que vas te va a ir mal y vas a fracasar y te va a ir todo mal. Dicen que ese pastor no tiene amor de Dios en su corazón. Le van a decir al pastor eso y mucho más. Pero Jesús le dijo eso a todos aquellos que rechazaron la palabra que Jesús les estaba dando. A donde yo voy ustedes no van a ir. Y es más, en la situación en la que ustedes están van a morir. Así, tajante, duro, inamovible, como corresponde, con autoridad, pero con misericordia. Y ahora lo van a ver por qué. Entonces la gente le dice allí, en el versículo 23, y le dijo, vosotros, Jesús le dice, vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero él le dice, pero si no creéis que yo soy, ¿por qué Jesús le dice si no creéis que yo sois? Y acá vamos a ir 5.000 años atrás en la historia. Vamos a irnos al tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, cuando Moisés fue llamado, Moisés era un hombre incapaz, alguien a la vista del mundo no pudiente, era inútil. Diga conmigo, inútil. Alguien que no servía para nada porque estaba en un lugar y en un momento de la historia en la cual no era nada. El pueblo judío era un pueblo esclavo de los egipcios. Y para colmo, Moisés tenía problemas de tartamudez. Y allí se le apareció Dios en una zarza a Moisés. ¿Y cómo le dijo Dios a Moisés que era? Dile a quién, a Faraón, que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La declaración de yo soy es única para Dios. Cuando un judío, o en este caso Jesús le dijo a los judíos no creyentes, porque yo soy, les está diciendo, ustedes no creen que yo soy Dios. Ustedes no creen que yo soy el que soy. Ustedes no creen que yo soy Dios. Y cuando nosotros no creemos en Dios, cuando nuestra fe está direccionada en otras cosas, como los judíos de la época que no creían en Jesús, su fe estaba direccionada a las prácticas de la ley, entonces nuestra fe se desvirtúa y nuestra relación con el verdadero Dios se quiebra y desaparece. Y cuando yo no vivo una relación con Dios, estoy viviendo una relación con una religión y la religión no salva. Ninguna religión salva. Por eso Jesús les dijo, moriréis en vuestros pecados. Porque ellos estaban pecando. Le voy a decir una cosa, negar a Dios es pecar. Por más religioso que usted sea, cuando usted negó a Jesús, cuando no aceptó a Jesús en su corazón, cuando no reconoció que el Cristo que se bajó de la cruz, que resucitó y está a la diestra del Padre, es el Hijo de Dios, el enviado del Salvador del mundo, usted está automáticamente delante de Dios, por la palabra de Dios, condenado a una eternidad sin Cristo. Pero, fíjense, que como le dije recién, en las palabras duras de Jesús también hay misericordia. El mismo versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La palabra porque si no creéis que yo soy, ¿por qué? Si no, ese si no nos abre la puerta a nosotros a creer en Él. Nos da la oportunidad de recapacitar y de reflexionar en nuestros caminos. ¿Será que yo estoy siguiendo al Dios verdadero? ¿Será que yo le estoy creyendo a Dios? ¿No será que he vivido toda la vida una religión siguiendo santos y vírgenes, imágenes, estatuas y otras hierbas? ¿Será que eso de prenderle velas y de llevarle maíz, pororó, alcohol y pañitos y cosas al hechicero de la cuadra, ¿será que ahí no está Dios? ¿Será que yo estoy creyendo en el Dios equivocado? Jesús dijo, si no creéis que yo soy,
Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero cuando yo creo en Jesús, la resurrección de Cristo me limpia de todo pecado. Cuando yo creo en Jesús, el perdón de pecado viene a mi vida, porque la realidad del poder de la sangre de Jesús se hace real en mi vida y me limpia de todo pecado. Cuando yo creo en Jesús, yo vivo una vida que agrade a Dios. Cuando yo creo en Jesús, yo comienzo a vivir una vida de fe. Mi entorno cambia, mi alrededor cambia. Lo que antes no era comienza a ser. Gente que se llamaba de amigo ahora empieza a desaparecer de mi alrededor. ¿Por qué? Porque algo comenzó a pasar. Algo cambió en mi vida. ¿Y qué es? Ya no estoy en los pecados. Ya no estoy en el pecado que me llevaba a la muerte. Entonces yo ya no comparto el destino de muerte de esas personas que me rodean. Y automáticamente en el mundo espiritual hay un quiebre y esa relación se empieza a disipar. Porque Dios nos empieza a llamar a su presencia. Nos empieza a llamar a su santidad. Y allí en el versículo 31 Jesús le habla a los judíos que sí creían. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Primero le habló a los que no creían y les dijo que estaban en el horno. Pero cuando le habló a los que sí creyeron, les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Wow! Como hablábamos al instante, hay una diferencia. Hay una diferencia, pero cada cosa está relacionada. Yo necesito que mi fe esté bien direccionada en Cristo para poder llegar a ser discípulo de Cristo. Hay un interés de Jesús en que yo sea discípulo del Señor. No es simplemente que yo voy a quedar allí creyendo o no creyendo. Porque no es lo mismo ir a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, ay, 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 pongo la platita, como hacen algunos, sellando platas que no existen, sellando palabras que Dios nunca dio, dando cosas que Dios nunca pidió. Eso ahí no te va a salvar, no te va a dar la bendición, porque no hay palabra que apruebe eso. Porque la fe no nos lleva a nosotros a unas obras de la carne o a unas obras de beneficencia o a unas obras económicas. La fe nos lleva a nosotros a una vida de discipulado. La fe me lleva a mí al discipulado. La fe me lleva a mí a ser discípulo de Cristo. Por eso Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, eso es a través de la fe, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando yo tengo fe en el poder de Dios, tengo fe en que Cristo es el Hijo de Dios, tengo fe en que Jesús se bajó de la cruz, tengo fe en que Jesús me perdona de todos mis pecados. Allí yo comienzo a andar en su palabra, yo comienzo a descubrir en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Yo comienzo a descubrir a Jesús en la palabra. Yo comienzo a ver el Cristo resucitado de la palabra en mi vida. Lo empiezo a descubrir. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya no vamos a estar siendo esclavos de un palito, de una imagen, de una luz, de una piolita con bolitas, ¿verdad? Que andan por ahí, a los cuales se agarran de los deditos para orarle. No, ya no soy esclavo de la ignorancia. Ahora yo le creo a Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Me convertí en un discípulo de Cristo. Y Cristo es el que me enseña. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Comienzo a andar en verdad. Y después dice en el versículo 33, los judíos que están allí le dice, y le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Eso significa que por más que usted esté en la iglesia y le crea a Jesús y le crea a Dios, como le acabé de mencionar, como el mismo Jesús lo acaba de decir, por más que usted crea, si usted no permanece en la palabra, si usted no se convierte en un discípulo del Señor, usted es esclavo del pecado. Usted es esclavo del pecado. Allí es donde está el doble ánimo. El doble ánimo es cuando la vida de la persona está alabando a Dios el domingo en la iglesia y hablando mal del pastor cuando cruzó la puerta. Hablando mal de la hermanita por los mensajitos de WhatsApp. Es cuando usted está en el culto y el pastor está hablando o el líder está hablando y usted está en los chats de WhatsApp o mandando fotos en el Instagram o haciendo un TikTok. Es cuando usted se olvidó del lugar en donde está, se olvidó de honrar el lugar en donde usted está. Jesús honró el lugar de donde él estaba, sabía de dónde estaba, sabía quién era, sabía a quién pertenecía, sabía a dónde iba y tenía bien claros sus objetivos.
Yo le pregunto hoy, ¿cuáles son sus objetivos? Yo le pregunto hoy a usted, ¿usted sabe dónde está? Yo le pregunto hoy a usted, ¿está seguro de su fe? ¿Usted está parado en la palabra? ¿Usted vive en la palabra o vive una vida de engaño? ¿Vive una vida de fantasía? ¿Vive una vida de fantasía? ¿Vive una vida en la cual usted canta aleluya y por más que haga todo mal y hable mal de todo el mundo y haga cosas que contradicen la palabra y no escucha al pastor? ¿Usted le parece que está bien así? Y el domingo en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, se va para su casa y vive su vida como si nunca hubiera ido al culto. Total, el domingo va de vuelta. Eso es catolicismo. Eso es catolicismo. Hay buenos católicos, ojo, hay buenos católicos. Hay buenos cristianos dentro del catolicismo. Pero hay una práctica religiosa dentro de todas las religiones, ¿verdad? Y nosotros venimos del catolicismo. Entonces allí nosotros muchas veces venimos con la costumbre de que el domingo voy a la iglesia y está todo bien con Dios. No, no está todo bien con Dios. Si no permanecemos en su palabra, no conoceremos la verdad. Y si no conocemos la verdad, no seremos libres. ¿De qué tenemos que ser libres? Del pecado. Del pecado necesitamos ser libres. Del engaño, de la mentira, del adulterio, de los vicios. Sí, de todo eso. Sí, pastor, pero yo no estoy ni en adulterio, ni en engaño, ni en vicio. ¿Está seguro? ¿Está seguro que usted no está en adulterio? Yo le voy a decir que es un simple adulterio. Un simple adulterio es, por ejemplo, usted tener un bebé, ¿verdad? Tener un bebé, presentarlo a Dios y después llegar a su casa y ponerle una piolita roja acá, una telita roja en la frente y a que le curen el empacho. Eso es adulterio. Usted está mezclando su fe con otros dioses. Mirá qué simple, mirá qué simple adulterio tenemos ahí. Eso es idolatría. Usted está poniendo su fe en una piolita roja. Mire sus muñecas a ver si tiene piolitas rojas, verdes, amarillas, azules. Eso es idolatría, es adulterio, es pecado, va al infierno. Jesús lo dijo así. No lo dice el pastor Ponce, lo dijo Jesús. Véalo, lo acabamos de leer. ¿Está entendiendo lo que le digo? O estamos en su palabra y conocemos su verdad, o estamos hundidos en los pecados, y a donde está Jesús no podremos ir. A donde está Jesús no podremos ir, y esto es grave, y esto es delicado, y esto es muy importante. Yo quiero que usted viva una vida de victoria y de bendiciones. La palabra de Dios dice que tiene muchas bendiciones y victorias para su vida, pero hay una sola manera y hay un solo camino y se llama Jesucristo. No es la iglesia, no es el pacto, no es el voto, no es el sello, no es el jaboncito, no es el vasito de agua, no. Es el poder de Dios a través del nombre de Jesús. Es el poder de Dios a través de la palabra de Dios. No se deje engañar. Créale a Jesús. El fin de todo discurso es temer a Dios. Lo dijo Eclesiastés, lo dijo el predicador. El final de todo discurso es temer a Dios. Y cuando yo temo a Dios ando en su palabra. Yo tengo cuidado de lo que voy a hablar, de lo que voy a decir, de cómo voy a andar en la calle, de cómo estoy en el secreto. Porque en el secreto es cuando no me ve el vecino. Es cuando no me ve el pastor. Que no me escucha el pastor, que el pastor no se entere. Pero Dios te está viendo y te está escuchando. Dios te está viendo y te está escuchando. Si cuando vos estás en la palabra, estás en otro mundo. ¿Estás en la palabra? ¿Estás en la iglesia o estás en otra cosa? Dios lo sabe. A Dios nadie lo puede engañar. Por eso Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos ser liberados de este mundo. Necesitamos que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo se libere de todas las ataduras que nos ha generado esta sociedad y de todas las ataduras que nos ha generado, ¿verdad? La cultura muchas veces. No digo que la cultura sea mala ni que la sociedad sea mala, pero hay ataduras que nos alejan de Dios. Hay cosas que nos alejan de Dios. Y a veces hay faltas de perdón en nuestro corazón por determinadas situaciones que ocurren. Como le dije al principio, usted va a la iglesia, canta, aplaude, aleluya, pone de pronto su ofrenda, su diezmo, cumple con todos los requisitos, digamos, básicos, ¿verdad? Rudimentarios, pero no puede ver a la hermanita o al hermanito que está sentado en el banco del frente. Y si sabe que él va a la iglesia ese domingo, usted no va. Usted está en pecado. Hay una maldición sobre su vida. Perdone. Libere perdón, suelte perdón para que usted sea libre. Si usted tiene la conducta de mentir, de hablar mal de los demás, cambie de actitud. ¿Por qué? Porque donde está Jesús usted no va a poder estar en esas condiciones. Pastor, yo quería un mensaje de bendición. Bueno, esto es un mensaje de bendición que va a salvar su vida. Y va a salvar su vida hasta la eternidad. La elección es suya. Usted tiene allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 21 al versículo 38, ¿verdad? La historia que acabamos de leer.
compárela, compruébela y vea si no es palabra de Dios lo que estamos hablando. Dos escenarios: los que no creían y vivían su vida de cualquier manera, y los que creyeron y tuvieron la promesa. ¿En cuál quiere estar usted? Que el Señor le bendiga.